hacia toda la circulación. Entonces, a partir de que pasa toda la circulación, esto depende de compartimentos donde va a ingresar la sangre, a lo que se conoce como teoría de los 4 compartimentos. Nos vamos a volver a este concepto cuando revisemos la presión arterial media, pero los 4 compartimentos, solo para que conozcan, son el cráneo, el tórax, el abdomen y las extremidades, cada una de ellas. Vamos a volver a este concepto, pero la idea es que así funciona. Luego, los vasos sanguíneos que tenemos nosotros son las cavas que recogen sangre de la circulación sistémica y que desembocan en la aurícula derecha. La arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho y se va hacia los pulmones. Las venas pulmonares que traen la sangre venosa, en realidad con contenido arterial, de los pulmones hacia la aurícula izquierda, y la aorta que sale del ventrículo izquierdo hacia las arterias sistémicas. Entonces, para que funcione el corazón, habíamos revisado la anterior clase que primero ocurre un fenómeno eléctrico que es la despolarización, que estábamos revisando en la anterior clase, y a continuación ocurre la contracción, o sea, primero es el fenómeno eléctrico, luego el fenómeno mecánico. Como ven, después de la contracción sistema azul viene la relajación muscular, y la relajación muscular termina un poquito después de la repolarización, o sea, termina en la fase del reposo. Por lo tanto, no son fenómenos que ocurran simultáneamente. O sea, primero es el fenómeno eléctrico, luego el fenómeno mecánico, y la diferencia son milisegundos, pero esos milisegundos permiten cumplir con la función que se está persiguiendo. El corazón, como un sistema de bomba que impulsa sangre, es unidireccional, o sea, la sangre va en un solo sentido, en el que acabamos de describir. De manera que en la sístole, cuando el ventrículo está contraído, las válvulas auriculoventriculares, que ahí pueden ver la mitral y la tricúspide, se encuentran cerradas. Y se encuentran abiertas las semilunares, la aórtica y la pulmonar. La aórtica llevará sangre a la circulación sistémica, la pulmonar llevará sangre hacia los pulmones. En diástole, lo que ocurre es que el corazón se relaja para permitir llenarse, recibe sangre de las auriculares, y para que eso ocurra, entonces las válvulas auriculoventriculares se mantienen abiertas, ¿sí? La válvula mitral y la tricúspide, y se cierran las válvulas semilunares aórtica y pulmonar. Entonces, esto permite que se desarrolle lo que se llama ciclo cardíaco. Entonces, el ciclo cardíaco está compuesto por 2 periodos grandes que hemos llamado sístole y diástole. La sístole y diástole. Entonces, durante lo que tenemos de la sístole, el primer periodo de la sístole es la contracción isovolumétrica. El corazón lo que intenta al principio de la sístole es ganarle a la presión que hay en la aurícula y en la arteria pulmonar. Una vez que lo logra, sale sangre, segunda fase de la sístole que se llama con eyección. Después de ello comienza la fase de relajación isovolumétrica. Primero el corazón se relaja, pero la presión dentro del ventrículo sigue siendo más alta que de la aurícula. Cuando la presión de la aurícula, que se está llenando de sangre, supera el del ventrículo, comienza la segunda fase de la diástole, que es la fase de llenado ventricular. Lo estamos haciendo sencillo para no complicarnos la vida. Y la tercera fase de la diástole es la contracción auricular o sístole auricular, que mete sangre dentro del corazón. Esta parte, que parece ser menor porque la mayor cantidad de sangre ya había entrado, hay que saber que el 25% de la sangre que va a tener al final del ventrículo depende de la contracción de la aurícula. Ahora,
Con el paso de los años las aurículas crecen. Cuando las aurículas crecen tienen áreas que se necrosan y no crece el sistema de conducción. El sistema de conducción no crece junto con el corazón si este se dilata. Entonces se parte, se rompe, se lastima. Y entonces tiene que buscar otras fuentes de donde salga la energía eléctrica. Y la aurícula, en vez de contraerse, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio, ese es ridículo solo por ustedes. Entonces, mis brazos, mis miembros superiores van a ser las aurículas y los miembros inferiores, los ventrículos. Entonces vamos a repasar, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurre, ¿no? O sea, la contracción auricular ocurre en la diástole del ventrículo, no en la sístole. Entonces, esto es la onda P, el complejo QRS, ¿no? Estamos viendo la parte eléctrica, la onda P, el complejo QRS. Pero cuando se ponen muy grandes las aurículas, el resultado es que la aurícula ya no se contrae y hace un movimiento que se denomina fibrilación auricular. Entonces, la fibrilación auricular hace que esta aurícula no se contraiga, entonces la sangre no pasa y pierdo ese 25%. En el viejito que estaba con ritmo sinusal pero con un corazón cansado, eso quiere decir con insuficiencia cardíaca, se traduce en descompensación de la insuficiencia cardíaca, o sea, ese ventrículo no tira suficiente sangre y empeora la clínica. El gasto cardíaco, que ahorita vamos a ir a ese concepto, permite que funcione todo en el cuerpo, o sea, gasto cardíaco es cuánta sangre bota el corazón en un minuto y esa sangre se distribuye en todo el cuerpo. Entonces la sangre llega al cerebro y el cerebro funciona y mantengo el estado de alerta. No llega sangre, primero me confundo y luego me duermo y luego entro en coma. ¿Está bien? Llega sangre a los pulmones, entonces yo me oxigeno. No llega sangre a los pulmones, entonces me falta el aire, a lo que se llama disnea, y luego aparece una coloración azul en mi boca y en mis manos que se llama cianosis. A continuación, la sangre llega al mismo corazón. Si no llega sangre al corazón, entonces el corazón sufre y aparece dolor precordial. ¿Está bien? Y si no llega sangre a los riñones dejan de producir orina, a lo que se llama oliguria, la disminución del volumen urinario. Si no llega sangre a mi intestino, entonces yo como y no digiero, tengo mala digestión y se ocurre distensión abdominal. Y si no llega sangre a la periferia, entonces aparece en la piel mal perfundida, que se llama piel marmórea. Entonces, y el llenado capilar se hace lento. Todo eso, entonces, todo eso que es normal, todo lo que es normal cambia a estos signos de que el corazón no entrega suficiente sangre, que se llaman signos de bajo gasto cardíaco, y ocurre en este ejemplo cuando la aurícula no puede impulsar ese 25% porque cambió su ritmo a una arritmia. Eso lo habíamos estudiado aquí, que era difícil que nos demos cuenta, entonces buscaba una mejor imagen que separe las cosas, ¿no? Entonces miren, la onda P arriba en el electrocardiograma, la despolarización de las aurículas, a continuación, no al mismo tiempo sino después, inmediatamente después la contracción auricular. Y yo ya sé entonces que la onda P, ¿no es cierto?, está inmediatamente antes de la última fase de la diástole. Entonces todo lo que yo he pensado, la onda P, siempre que me enseñan P, QRST, pienso que todo empieza en la onda P, todo no empieza en la onda P, ¿no? Entonces, ¿dónde empieza? Después del complejo QRS, porque después del complejo QRS viene la sístole. Entonces ven ahí el complejo QRS y después de eso esta línea roja grande que es la sístole auricular. Primera fase de la sístole, contracción isovolumétrica, segunda fase de eyección, luego comienza la diástole. Fíjense cómo la diástole comienza al final de la onda T. Entonces termina la onda T, comienza la diástole, que es relajación isovolumétrica, porque el volumen sigue siendo el mismo, relajación isovolumétrica, y luego comienza la fase de llenado ventricular, luego viene la onda P, ¿no? Y la contracción auricular, que es la última fase de la diástole. Entonces, como se darán cuenta,
solamente es por convención que les enseñamos PQRST, pero la verdad es que no comienza ahí y no es donde tienen que empezar las cosas. Pero es como nosotros le hemos podido enseñar. ¿Por qué las ondas se llaman PQRST? Porque Einthoven ha pensado que había más ondas, no sabía cuántas había. Entonces, como pensaba que había más, entonces lo que hizo Einthoven fue, a ver, ¿por dónde empiezo? Y se le ocurrió el AP. Por ahí hay ABCD, hizo un montón antes, y no sé cuántas vienen después, entonces comenzó en la P porque le dio la gana. Entonces, esto no es, podría llamarse onda ABCD y daría lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces no tiene un significado especial que se llame onda PQRST. Una diferencia que quiero que encuentren es que las válvulas semilunares, como saben anatómicamente, solo tienen los velos de la válvula, pero no tienen aparato subvalvular. En cambio, las válvulas auriculoventriculares sí las tienen cuerdas tendinosas y músculos papilares. ¿Por qué? Porque soportan mayor fuerza. ¿Está bien? Entonces, por eso es importante. ¿Por qué es importante? Pues se muere una arteria del corazón y eso isquemia un músculo papilar, se rompe y la válvula queda suelta. Y la válvula deja de funcionar. Entonces, los dos problemas que tienen las válvulas son, uno, cuando se envejecen y se fusionan sus labios y por lo tanto se vuelve más pequeña su luz, a lo que se llama estenosis, y cuando una válvula se rompe o deja de funcionar adecuadamente, a lo que se llama insuficiencia. ¿Sí? Entonces las válvulas pueden enfermarse de dos maneras, siendo estenóticas o siendo insuficientes. Ambas cosas son problemas mecánicos que no se solucionan con tabletas, que necesitan una resolución quirúrgica. ¿Está bien? Bien, para los que piensan ser cirujanos, hay una diferencia. Si estudian, van a ser cirujanos; si no estudian, van a ser cirujasmos. Entonces, el corazón clínicamente, no me interesa ahorita desde el punto de vista anatómico, clínicamente tiene 3 vasos sanguíneos que lo irrigan. Uno de ellos es la arteria coronaria izquierda. La coronaria izquierda da 2 grandes ramas, la descendente anterior y la circunfleja. Y la coronaria derecha, ¿no es cierto?, es el tercer vaso, que se llama coronaria derecha, que habitualmente la coronaria derecha da la arteria descendente posterior, habitualmente, pero eso no es constante. Hay gente de la que la descendente posterior nace de la circunfleja. Son variantes anatómicas. Esos 3 vasos son importantes, no lo hemos revisado ahora, pero lo revisamos. De manera que entienda que las arterias coronarias reaccionan a un control local del flujo. Como han aprendido en bioquímica, ojalá, todas las células funcionan con oxígeno y un nutriente que la mayoría de las veces es glucosa. Y entonces eso ingresa al interior de la célula y luego va a la mitocondria, donde en la segunda membrana de la mitocondria se produce la fosforilación oxidativa. En la fosforilación oxidativa, una molécula de glucosa entra al ciclo de las pentosas fosfato y da como resultado 33 moléculas de ATP, una de agua y una de dióxido de carbono. Entonces, si lo que ocurre es que este músculo, que necesita trabajar más, no recibe suficiente sangre, pues no recibirá ni glucosa ni oxígeno. La falta de oxígeno hace que en la mitocondria se cambie el metabolismo de aerobio a anaerobio. Y el metabolismo anaerobio lo que causa es la producción de solo 3 moléculas de ATP, una de hidrógeno y mucho lactato. Entonces el lactato liberado, ¿cómo se llama?, llega nuevamente ¿cómo se llama?,
a la arteria, y el resultado de esa arteria es que se va a vasodilatar. ¿Está bien? Entonces, y va a empezar a producir otra sustancia que se llama óxido nítrico. ¿Sí? Porque se expresa un gen que permite que haya una enzima, la óxido nítrico sintetasa intrínseca, que produzca óxido nítrico. El óxido nítrico es un potente vasodilatador. Entonces, la arteria coronaria puede tener dos estados, uno de vasoconstricción y uno de vasodilatación. ¿Okay? Entonces, esto es importante porque nuestro corazón necesita, o sea, más sangre para responder a las necesidades. O sea, cuando yo estoy recostado en cama, el gasto cardíaco, o sea, la cantidad de sangre que bota el corazón en un minuto, es 5 litros por minuto. Si me levanto y empiezo a ordenar la casa, se vuelven 10 litros por minuto. Si salgo a correr, 15 litros por minuto. Si me subo a una bicicleta, 20 litros por minuto. Si me pongo a nadar, 25 litros por minuto. Entonces puede quintuplicar la cantidad de sangre que bote. Para botar 5 veces necesitas trabajar más y para eso necesitas sangre. La sangre al corazón no llega en cualquier momento, sino específicamente durante la diástole. Yo pongo la capita en el cuadro, Perfecto, gracias. Entonces, en la sístole, las arteriolas, ¿no es cierto? Miren cómo la arteria coronaria es epicárdica. O sea, ¿qué quiere decir? Está fuera del corazón, está por encima del corazón. Por lo tanto, esa arteria no le importa que late el corazón porque no le afecta a la arteria, a la coronaria. Pero la coronaria da ramas perforantes que ingresan al interior del músculo cardíaco. Cuando el músculo se contrae, como están viendo ahí, pues la arteria se cierra y solamente queda abierta en diástole. ¿Está bien? Entonces, cuando revisamos eso en un cuadro o en un gráfico, lo que encontramos es que, a diferencia de todo el cuerpo, donde le llega sangre durante la sístole, al corazón solo le llega sangre durante la diástole. Tanto en la, fíjense, aquí está en la sístole no llega sangre y en la diástole llega sangre, tanto en la arteria coronaria derecha como en la arteria coronaria izquierda. Entonces, si yo comparo cómo ocurren las cosas, están viendo las dos coronarias, la coronaria izquierda, la coronaria derecha, y están viendo las diferencias de presión. Entonces resulta que la presión diastólica, ¿de quién depende el flujo sanguíneo coronario? De la presión diastólica. ¿De quién depende el flujo sanguíneo en todo el cuerpo? De la presión arterial sistólica. Entonces, la diástole hace que se llene de sangre la coronaria y va por gradiente de presión. O sea, el flujo va por gradiente de presión. De donde hay más presión a donde hay menos presión. ¿Sí? Eso es la dinámica del flujo a través de una tubuladura. Entonces, la presión diastólica es 80 y la presión dentro del ventrículo es 8. Entonces, ¿cuál es la diferencia de presión? 72 milímetros de mercurio. Con esa fuerza llega la sangre a las aurículas. Bueno, ¿Alarma? Que ha comenzado la guerra mundial. Y en el ventrículo derecho llega a pasar lo mismo, o sea, la presión diastólica de la arteria coronaria derecha es 80 y dentro del ventrículo, cuando estamos en diástole, solo 3. Entonces la diferencia termina siendo 77 milímetros de mercurio. Entonces, con esa fuerza llega la sangre a perfundir desde el epicardio hasta o hacia el endocardio. Cuando se contrae el corazón, la presión dentro del ventrículo es 120 y en la arteria coronaria la presión sistólica también es 120, por lo que el gradiente es 0, o sea, no llega sangre para nada a ese ventrículo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, para cumplir con esto que les digo, que es el gasto cardíaco, necesitamos un control simpático. El control simpático viene a través de las catecolaminas,
habíamos revisado que la cadena ganglionar prevertebral simpática es la que irriga todo el corazón, a diferencia del parasimpático a través del vago, que solo inerva el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular. Entonces, en el paro cardíaco, cuando un paciente está en paro cardíaco, nosotros utilizamos como fármaco para el paro cardíaco la adrenalina. Adrenalina es una catecolamina que actúa sobre receptores beta 1 y sobre receptores beta 1 y beta 2 y sobre receptores alfa 1. Entonces, como receptor beta, lo que hace es que aumenta la fuerza de contracción del corazón, y sobre el receptor alfa 1 causa vasoconstricción. Eso hace la adrenalina. Y nosotros la administramos y en el cuerpo funciona porque lo que pasa es que las terminaciones nerviosas simpáticas inervan todo, inervan sinusal, nódulo auriculoventricular, nódulo, haz de His, fibras de Purkinje, incluso las fibras miocárdicas. En cambio, el vago solamente al inervar nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular, cuando yo administro un fármaco parasimpaticolítico, o sea, quiere decir un fármaco que bloquea el receptor de la acetilcolina, que es el neurotransmisor del parasimpático, entonces solamente se logra frenar el nódulo sinusal y el nódulo, o liberar el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular, pero no estimular el resto del corazón. Eso es importante que sepan, digamos. O sea, cuando yo administro un medicamento que se llama atropina, la atropina hace que suba la frecuencia cardíaca, pero ¿por qué mecanismo? Por bloquear los receptores de acetilcolina, entonces el vago no puede actuar. El vago hace lenta la frecuencia cardíaca. Y el simpático, el vago lleva las fibras parasimpáticas. El simpático, neurotransmisor adrenalina, lo que hace es aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando yo pongo atropina, bloqueo los receptores para acetilcolina y el parasimpático no actúa, aumenta la frecuencia cardíaca por falta de inhibición, no por estímulo. ¿Se entiende? Ok, entonces en el paro cardiorrespiratorio yo necesito actuar sobre todo el corazón y por ese motivo utilizo adrenalina como un fármaco beta agonista que puede actuar sobre cualquiera de las estructuras del corazón. Entonces, de forma normal, lo que pasa entonces es que adrenalina y noradrenalina actúan sobre los receptores beta 1. O sea, ¿dónde están esos receptores? En la célula miocárdica, también en el sistema de conducción. Lo que hacen es que dentro de la célula se libere el AMP cíclico y eso va a hacer que se abran los canales de calcio regulados por voltaje y eso va a hacer que haya un ingreso de calcio desde el líquido extracelular al interior de la célula. Este calcio entra al retículo sarcoplásmico donde se deposita y se guarda y en segundo lugar se libera también calcio del retículo sarcoplásmico y hace que mientras más calcio hay, mejor es la unión entre la actina y la miosina y la contracción del corazón se hace mucho más fuerte. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que hace. Eso es un mecanismo. El otro mecanismo es por fosforilación. La fosforilación lo que hace es que aumente la bomba calcio ATPasa a nivel del retículo sarcoplásmico y entonces va a salir una gran cantidad de calcio del interior del retículo sarcoplásmico al citosol y eso va a hacer que actina y miosina se contraigan con mucho más fuerza. Entonces, como habíamos visto en la anterior clase, mientras mayor es el estímulo simpático, entonces mayor es, ¿cómo se llama? El gasto cardíaco. Entonces, vamos a ver ahora qué es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco resulta de multiplicar la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. La frecuencia cardíaca es el número de veces que late el corazón. Lo normal es de 60 a 100. Menos de 60 se llama bradicardia, encima de 100 se llama taquicardia. Entonces, la frecuencia cardíaca depende de la despolarización de las
células marcapaso del corazón que se encuentran en el nódulo sinusal, que son las que comandan al corazón. Entonces, esa frecuencia de 60 a 100 depende de que haya de la activación, ya sea del parasimpático o del simpático. Por ejemplo, cuando se activa el parasimpático, cuando yo siento placer. ¿Está bien? Ejemplo, he acabado de comer, siento placer, ¿sí? He comido, entonces inmediatamente se activa mi parasimpático, mi frecuencia cardíaca baja. ¿Okay? Me da sueñito, quiero tomar una siesta. ¿Está bien? En algunos países es una norma, ocurre en España, donde la gente acaba de almorzar y luego toma una siesta. Y todo el España se paraliza para la siesta, ¿no? Todo el mundo va a dormir. Activación del parasimpático. Ok, bien. Y por el otro lado, si se estimula el simpático, entonces la frecuencia cardíaca aumenta. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, está viniendo un vehículo a toda velocidad y yo veo que no llego a superar, entonces pego un brinco, ¿no? Para poder pegar ese brinco, entonces antes de eso se activó mi simpático, se liberó catecolaminas, hizo que el corazón lata más rápido para que entregue sangre a los músculos y haya energía para poder pegar el brinco, ¿no? Luego que acabe de pasar el efecto, se mantiene y por eso después siento que el corazón se me sale por la boca después del susto de haber saltado por eso, ¿no? Sigue actuando las catecolaminas, en este caso la adrenalina. Entonces, de esa manera aumenta o disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces, están viendo, disminuye la frecuencia cardíaca por acción del parasimpático y aumenta la frecuencia cardíaca por acción del simpático. Bien, ya hemos analizado cómo se mueve la frecuencia cardíaca, pero cómo aumenta o disminuye la frecuencia cardíaca es porque tenemos canales automáticos de calcio. Entonces los canales automáticos de calcio, o sea, el canal se expresa en la membrana de las células del nódulo sinusal y entonces entra sodio. Si entra sodio y va despolarizándose poco a poco hasta que llega a un potencial umbral. En ese potencial umbral se abre una gran cantidad de canales de calcio, ingresa calcio al interior de las células, se despolariza. Ya y ahí, después de eso, la despolarización del nódulo sinusal viajará por los haces internodales al nódulo auriculoventricular, luego a las venas, luego a las fibras de Purkinje, luego a toda la musculatura, y el resultado de eso después será la contracción del corazón. Pero, ¿qué hace el simpático? Hace que se expresen más canales de sodio. Entonces, si se expresan más canales de sodio, la despolarización es mucho más rápida, ¿se entiende? Y por lo tanto aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Qué hace la acetilcolina? El receptor de acetilcolina que trae el parasimpático lo que hace es disminuir la expresión de canales de sodio y por lo tanto le cuesta más despolarizarse a esa célula y por lo tanto baja la frecuencia cardíaca. Bien, entonces el volumen sistólico depende de tres elementos. Tres cosas son los determinantes del volumen sistólico. Uno, la contractilidad. La contractilidad, o sea, o nosotros hemos avanzado como superpoder, que se llama inotropismo, que es la fuerza de contracción del corazón, depende que la fibra miocárdica esté sana. Ok, ¿de qué más? De que esté bien alimentada, o sea, que le llegue sangre. ¿Y cuando le llega sangre? Le llega la sangre en diástole. Y para eso la arteria tiene que estar sana, porque el flujo se disminuye si la arteria se cierra. Y la arteria tiene que estar abierta para que llegue sangre. Entonces, esa es la fuerza de contracción. ¿Cómo aumenta la fuerza de contracción del corazón? Por acción del simpático. El simpático actúa a los receptores beta 1, los receptores beta 1, como acabamos de revisar, hacen que se aumente en última instancia la cantidad de calcio en el citosol y actina miocina se contrae con más energía. ¿Está bien? Ahora,
La segunda cosa de la que depende el simpático es de la precarga. Ya. Ese concepto ya sé dónde salió ese concepto. No sé, o sea, ¿qué se le ha ocurrido al médico que ha hecho el concepto de precarga? No sé. O sea, yo no logro verlo en mi vida diaria. ¿Cómo les podría explicar precarga? No lo logro ver. Pero bueno, el ventrículo lo que hace, para que yo entienda el concepto de precarga mejor, entender un valor concreto, es la cantidad de sangre al final de la diástole. Se llama volumen telediastólico. ¿Qué pasa al final de la diástole? El ventrículo al llenarse totalmente, ¿no es cierto? Es como una liga, que yo estiro la liga y mientras más estire la liga, con más fuerza se va a contraer. Esa es la ley de Starling. La ley de Starling dice: a mayor distensión de la fibra miocárdica, mayor fuerza de contracción. Entonces, si se contrae con más fuerza, pues obviamente tira más sangre, a lo que se llama volumen sistólico. Nosotros ya habíamos avanzado que el volumen sistólico era igual al volumen telediastólico menos el volumen telesistólico. Eso ya lo hemos avanzado. Entonces, cuando yo hablo de volumen sistólico, es la sangre que tiró el corazón en cada latido. Depende de que el volumen telediastólico, mientras más volumen telediastólico es más volumen sistólico, ¿sí? Entonces aumenta, y aumenta cuando hay mayor retorno venoso. Entonces, cuando la sangre retorna hacia el corazón. Entonces, ¿qué puede hacer que aumente el retorno venoso? Que se contraiga la bomba muscular, o sea, que las venas donde está guardada la sangre se contraigan y de esa manera vuelva la sangre hacia el corazón. La otra cosa es que yo tenga un aumento del volumen corriente, o sea, tenga polipnea, o sea, respire más profundo. Cuando respiro más profundo, entonces lo que pasa es que la presión es de contracción negativa y eso actúa como una aspiradora de sangre hacia el corazón. Entonces, ya hemos hablado, aquí están las dos bombas, la bomba muscular y la bomba respiratoria, que hacen que mejore el retorno venoso y el retorno venoso aumente el volumen telediastólico. ¿Está bien? El tercer elemento que regula el volumen sistólico se llama poscarga. La poscarga es la fuerza que se opone a la salida de sangre del ventrículo. ¿Quién se opone a la salida de sangre? La presión que ya hay dentro de la arteria aorta. Entonces, cuando sale la sangre durante la fase de eyección, cuando ustedes ven en café, digamos, no sé qué color es, la presión de la aorta, ven la presión del ventrículo, para que salga sangre, la presión del ventrículo tiene que ser mayor a la presión de la aorta. Sale sangre y luego de pronto ya no sale más. ¿Por qué? Porque la presión dentro de la aorta fue mayor que la presión del ventrículo y en ese momento no sale más sangre. Esa presión de la aorta al final de la eyección, ¿sí? Esa presión al final está determinado por las arteriolas. Las arterias son de gran volumen y las arteriolas tienen la diferencia en que en comparación con su tamaño, su capa muscular es muy gruesa y que pueden contraerse, dilatarse, y de eso puede ser que la resistencia suba o baje. Mientras más alta esté la resistencia, que se llama resistencia vascular sistémica, entonces a lo que le atribuimos el nombre de poscarga, en realidad si sube la resistencia vascular sistémica, cae el volumen sistólico. Entonces tengo dos fuerzas a favor del volumen sistólico.
Esas son la contractilidad y el volumen diastólico, y una fuerza en contra del volumen sistólico, que en este caso se llama resistencia vascular sistémica. Entonces, eso creo que lo hemos llevado, pero lo repetimos. La resistencia vascular sistémica es igual a la presión arterial media menos la presión venosa central multiplicado por 80 dividido entre el gasto cardíaco. ¿Ya habíamos revisado eso? No. ¿Qué número de fórmula es? 7. Pues la fórmula 7, el valor normal es de 2000 a 2500 dinas segundo sobre centímetro a la menos 5. Ese es el valor normal. Entonces, el corazón para funcionar necesita sangre. Ahora, ¿cuándo consume más oxígeno ese corazón? Cuando aumenta la frecuencia cardíaca. Si sube la frecuencia cardíaca, pues necesita más oxígeno ese corazón. Si el corazón se contrae con más fuerza, pues necesita más oxígeno para seguir trabajando. Y si la pared, eso quiere decir, si la presión que se transmite a esa pared, o sea, la pared tiene que hacer más fuerza, si la pared tiene que hacer más fuerza, como cuando tiene, ¿se acuerdan de la primera fase de la sístole que se llama contracción isovolumétrica? ¿Sí? Entonces hay que hacer fuerza para abrir, la misma tensión que utilizamos para esta puerta. Entonces yo empiezo a jalar y no se abre la puerta. Entonces empiezo a contraer el músculo. Estoy jugando. Entonces empiezo a contraer el músculo y logro que se abra, ¿sí? Entonces, esa primera tensión antes que se abra, eso aumenta el consumo de oxígeno, ¿sí? Entonces, eso vamos a llamar demanda de oxígeno, ¿sí? Es cuánto oxígeno necesita. Y el aporte del oxígeno hacia la fibra miocárdica depende de la cantidad de oxígeno que hay en la sangre. Cuánta cantidad de oxígeno hay en la sangre se llama contenido arterial de oxígeno. Eso es igual a 1,36 multiplicado por la hemoglobina multiplicado por la saturación arterial de oxígeno más 0,00031 multiplicado por la presión parcial arterial de oxígeno. Esto ya lo habíamos llevado, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando yo digo cuánto oxígeno hay, hablando del contenido arterial, que la sangre está unida a la hemoglobina y una parte está disuelta en la sangre. Entonces, la segunda cosa que permite que llegue sangre al músculo cardíaco es el flujo sanguíneo coronario. El flujo depende de esa diferencia de presión, pero también del radio. ¿Está bien? Entonces, eso es la ley de Poiseuille. ¿Hemos llevado la ley de Poiseuille? La ley de Poiseuille dice: el flujo a través de una tubuladura es igual a, es directamente proporcional a la cuarta potencia del radio, es inversamente proporcional a la longitud multiplicado por la viscosidad de la sangre. Ley de Poiseuille. Está simplificada, no está, solamente están los elementos que a mí me interesa que se queden en su cabeza. Igual, porque no lo vamos a calcular, solamente es un concepto que quiero que tengan. En cambio, lo otro sí se calcula clínicamente en el hospital. Ahorita estamos llevando el concepto de la ley de Poiseuille, por eso no le he puesto número a la fórmula. Las fórmulas que les doy son fórmulas que utilizamos en el hospital todos los días. Por eso me las sé, o sea, si no la utilizaron no me las sabría. Y por eso las tienen que saber ustedes, porque las van a usar. ¿Ok? Entonces, lo que pasa es que quiere decir que el flujo a través de una tubuladura, no se va a recordar de la ley de Poiseuille. A ver,
esta es la ley de Poiseuille. A las chicas les gustan cortas y gruesas. ¿No? Entonces, a las chicas les gustan cortas y gruesas. Bien. El martes, hoy estoy muy tranquilo porque he podido dormir. El martes estaba de guardia y a las 4 de la tarde viene el residente de hematología y me dice: ¿sabe qué, doctor? Tengo un paciente con una enfermedad autoinmune que destruye sus plaquetas. Ya ha empezado a sangrar en el piso y acaba de tener, en el piso de hematología, y acaba de tener 7 deposiciones cada una de 500 ml de sangre roja rutilante. Sumamos y salen 3.500 ml. Wow. Normalmente tenemos 80 ml por kilo de sangre. El mister pesaba como 60 kilos, o sea, tenía 4.800 de volumen. Ahora dividiremos 3.500 entre 4.800 y multiplicaremos por 100. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto? 3.500 entre 4.800 por 100. No le hago mal. ¿Cuánto? Entre 4.800 por 100. Ok, había sangrado en más del 70% de su volemia, o sea, había sangrado casi todo. Entonces me lo bajaron de la sala, ¿no es cierto? Y el residente me dice: ¿le pongo un catéter venoso central? Y le digo: no, la enfermera tiene que ponerle una vía periférica. O sea, un catéter venoso central es un tubo así largo que se tiene que colocar con una técnica especial, porque se agarra una aguja de 10 centímetros de longitud y se tiene que pinchar una vena del cuello, y solamente una persona muy hábil, entrenada, puede colocarlo. Un cirujano vascular, ¿sí? Un médico de terapia intensiva, o un cirujano que hace cirugías mayores, o un anestesiólogo entrenado especialmente en dar anestesia a cirujanos que hacen cirugías mayores, cráneo, tórax, ¿no? Okay. O sea, no cualquiera pone un catéter venoso central. Antes, los catéteres venosos centrales venían con una tapita, una especie de tapita de color rojo. Y tú, entonces, estetoscopio, si ponías un catéter venoso central, metías adentro la tapita. Entonces, mientras más tapitas, más chicas te cogías, ¿no? Porque todo el mundo terminaba y decía: wow, ese pone catéteres venosos centrales. Entonces mi residente, desesperado, quería colocar un catéter venoso central. Entonces yo le digo: a ver, dime la ley de Poiseuille. Ustedes están en segundo año, ¿sí? Él está en 11º. Ahí está él, en 11º. Y le pregunto: ley de Poiseuille. Segundo año, no se puede. Y entonces la enfermera le dice: a las chicas les gustan cortas y gruesas. La enfermera se acordaba de la ley de Poiseuille. Y la enfermera le canalizó la vía periférica. Y una vez que le canaliza no una, sino 2 vías periféricas y empieza a ponerle sueros, le digo al residente que estaba frustrado en la esquina: ponle el catéter. Bueno, y se pone a poner el catéter y lo coloca. A mí me cuesta colocar un catéter venoso central el mismo tiempo que a la enfermera. La enfermera experta limpia, liga, limpia, abre, escoge la vena, pincha y coloca. Si tomas tiempo son 10 segundos. A mí me toma lo mismo colocar un catéter venoso central, porque yo tengo mucha habilidad para eso, porque son 15 años que vengo haciendo eso. Entonces, lo sé hacer. El residente tardó un poco más, pero bueno, le puse el catéter venoso central. Entonces, el paciente tenía en el brazo una ránula número 14, ¿sí? Que es gruesa, y de una longitud de 8 centímetros. Revisen la forma. Y resulta que le pusimos un catéter venoso central que tiene 30 centímetros y tiene 22 French, que es delgadito. ¿Okay? Ahora vamos a la práctica.
Entonces, cuando nosotros, es un paciente que se estaba muriendo, ¿no? Había perdido la osmolemia, necesitamos devolverle lo que acabamos de avanzar. O sea, lo que ustedes están avanzando sirve para el hospital. Lo que estábamos avanzando, yo necesito para que el corazón bote sangre. ¿Qué ha pasado en este paciente? Estaba inconsciente y no tenía presión. Obvio, no hay gasto cardíaco. ¿Sí? Estaba con una frecuencia cardíaca de 140 por minuto. Se estaba tratando de compensar. Pero ¿cuál era el problema? ¿Por qué no tenía buen gasto cardíaco? Porque no había volumen, había perdido toda esa sangre. Entonces yo le tenía que devolver volumen. ¿Está bien? Y rápido. Rápido como ya. Entonces, ¿cómo lo hago? El residente defendiendo su catéter venoso central, la enfermera subrando. Vamos a ir a lo práctico. La cama está a la altura, a 1 metro de altura. Y el trípode tiene 2 metros. Entonces, si yo resto, la altura es 1 metro. Ahí coloco el suero, la solución, el equipo de venoclisis y lo conecto al catéter venoso central o a la vía periférica. ¿Sí? Entonces yo le dije, te lo voy a probar, porque acabo de colocar el catéter, ven, te voy a enseñar, vamos a probarlo. Y lo que hicimos fue, al mismo tiempo, colgar 2 soluciones de rigerlactato, uno por el catéter venoso central, uno por la vía periférica, que lo sabemos. El suero, o sea, la solución que había entrado por la vía que le había puesto la enfermera, tardó 1 litro en ingresar, sin apretar, 1 minuto. O sea, en 1 minuto se vació. Y en el catéter venoso central tardó 20 minutos, ese mismo litro. ¿Con cuál le íbamos a salvar la vida? Con el periférico. ¿Por qué? Porque el flujo a través de una tubuladura es directamente proporcional a la 4ª potencia del radio. O sea, en otras palabras, esta 4ª potencia se viene aquí también. ¿Qué quiere decir? O sea que el flujo, estamos hablando de un 22 French, que yo baje a 21, 19, 18, 17, 16, 14, 20, 22, menos 14 son 8 French, 8. 8 elevado a la 4ª potencia, ¿cuánto es? Agarren sus calculadores, 8, multipliquen 8 por 8, 4 veces 8 por 8, ¿cuánto? 4096 veces se incrementa el flujo, mientras más grueso es. O sea, el flujo a través de esta ránula es 4000 veces más rápido que el flujo a través del catéter. ¿Se entiende? ¿Qué otras cosas? Dice que es inversamente proporcional a la longitud. O sea, mientras más cortito es, más rápido entra el suero. Entonces aquí yo tengo una válvula de 8 centímetros y le había puesto un catéter de 30 centímetros. ¿Cuál es más largo? El catéter. ¿Por dónde va a entrar más lento? Entonces, no son ustedes chicas golosas, sino son las venas. A las chicas, que son las venas, les gustan catéteres cortos y gruesos. ¿Confirmas ahorita? Confirma. Escucho. ¿Qué pasa que si a un catéter central se le aplica lo mismo, pero sería más corto? No se puede. Porque no llega. No se puede porque no llega. La distancia entre la vena axilar y la vena cava superior y la aurícula derecha son 15 centímetros. Entre la axilar y la aurícula derecha son 15 centímetros.
Entonces, perdón, la vena subclavia y la aurícula derecha son 15 centímetros. Entonces, si tengo un catéter más corto de 15 centímetros, voy a llegar a una vena central. El objetivo del catéter venoso central no es infundir soluciones, no está hecho para eso. Está hecho para administrar medicamentos que tienen una osmolaridad tan alta que haya un torrente sanguíneo que se pueda diluir ese medicamento. Porque si yo lo coloco por vía periférica, un medicamento va a empezar a inflamarse. ¿Sí? Entonces esa inflamación se llama flebitis y el paciente debe empezar a doler cuando yo le administre ese medicamento por ahí. Y la vena inflamada se va a colapsar, se va a cerrar y no va a dejar que infunda el medicamento. Se va a trombosar. Entonces el catéter venoso central está para colocarle un fármaco como la noradrenalina que hemos puesto a continuación, que es la noradrenalina, una catecolamina que ya hemos revisado, que lo que hace es actuar sobre los receptores beta 1, aumenta la fuerza de contracción del corazón y la frecuencia cardíaca, y por el otro lado es alfa 1, cierra las arterias para que suba la presión. Entonces no hay catéteres venosos centrales cortos. No. Sí utilizamos, sí, una aplicación a eso es cuando utilizamos introductores. A veces el corazón, el cual necesitamos que lata, por algún motivo el nódulo auriculoventricular se muere y no hay comunicación entre aurículos y ventrículos. Entonces necesitamos meter un electrodo que llegue hasta el ventrículo para que con un marcapaso externo nosotros hagamos que el corazón se contraiga. Entonces, ese procedimiento necesita que introduzcamos un cable. El grosor del cable es como esto, es igualito. Ese cable tenemos que introducir hasta el corazón. Entonces, para eso, para meter este cable, pues yo tengo que colocar un catéter teflón muy grueso. ¿Está bien? Y entonces, a veces colocamos el introductor, o sea, ese catéter grueso, y aprovechando que es muy grueso, pues le enchufamos el suero ahí y metemos líquido. Sí, hacemos chanchullo a veces. Ese no llega a donde tiene que llegar, pero es tan grueso, sí, es 8 French, estamos hablando de 14 French, es mucho más grueso, entonces por lo tanto, pues no se puede ni contar. Colocas una solución, la abres, se entró y ya estás agarrando la otra para cambiarla, porque ya entró muy rápido. Bueno, por ejemplo, eso no se me había ocurrido en ese momento con ese paciente, hubiera sido una solución muy buena, colocar un catéter introductor, y tenemos a disposición. Bueno, momento de escribir un protocolo para ver cómo vamos, para que la gente sepa qué pasos vamos a seguir. Bien, le hablaremos ahorita. A la jefa de enfermeras. Janet, buen día. Sabes, tenemos que hacer un protocolo sobre la recepción de los pacientes al ingreso, diferenciando más o menos para poder tener a disposición los elementos, pero básicamente, digamos, si un paciente ingresa, no importa el diagnóstico, qué es lo que necesite, nosotros debemos estar listos. Por ejemplo, en la parte cardiovascular, con un set introductor para colocar los cables de marcapaso, con el mismo marcapaso, con un catéter venoso central, con vías periféricas, enfrentar el problema. Y así lo mismo deberíamos preparar para la parte aérea. Bueno, entonces, esa es la ley de Poisson, y de eso depende que el corazón se contraiga, ¿no? De que vuelva a salir. Entonces, en ese paciente, al devolverle volumen, lo que hace es subir la presión, el hecho de ponerle el volumen. Ok, entonces, siguiendo con la parte fisiológica, nosotros habíamos visto que la actividad eléctrica nace en el nódulo sinusal. A partir de que nace en el nódulo sinusal, ¿no es cierto?, se despolarizan las aurículas, la despolarización de las aurículas termina formando la onda P. Luego, el paso de la energía eléctrica a través del nódulo auriculoventricular da esa línea que está ya pintado en rojo, que es el segmento PR, y a continuación que la energía eléctrica ha llegado a las de His. Primero se despolariza el centro, lo que da la onda Q, luego la pared libre, lo que da la onda R, y luego la base del corazón, lo que da la onda S. Y a continuación, ¿no es cierto?, a continuación de este evento de despolarización,
tiene que comenzar la contracción. Pero para que comience la contracción, o sea que es el fenómeno mecánico de la contracción, pues el músculo manifiesta si tiene o no tiene la suficiente energía. O sea, si le llega o no le llega sangre, en otras palabras. Si no le llega sangre, esta línea que se llama segmento ST, ¿sí?, se va para arriba o para abajo. Para arriba cuando no le llega nada de sangre, para abajo cuando le llega poca sangre. A lo que se llama supradesnivel ST o infradesnivel ST, que